Acompáñeme ahora a Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y ¿qué? Sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A ver, todo el mundo diga: señorear, sojuzgar, gobernar. Todos fuimos creados para gobernar. Todos gobernamos algo de alguna forma. Dios nos puso a gobernar la tierra que Él creó. Por lo tanto, gobernar es algo importante que nosotros debemos de aprender a hacer. Pero para poder dirigir, primero hay que aprender a vivir. Y noten algo, nosotros no podemos elegir a todas nuestras autoridades, solo algunas. Pero hay otras autoridades que sí elegimos. Por ejemplo, en la unidad de gobierno del matrimonio, ¿quién escoge a quién? El hombre selecciona, ¿verdad?, un grupo de mujeres para ver quién de ellas será la víctima. Y le declara su amor, pero la que dice sí o dice no es la mujer. Y si tu hija tiene claro que lo que va a escoger es la cabeza del hogar, entonces debes saber qué tipo de cabeza quiere tener. El marido lo escogiste tú. Hizo un acercamiento ahí y te dijo: mire esos ojos que tiene, porque por ahí empiezan, ¿verdad? Por los ojos. Esos ojos que tiene, tan lindos y hermosos, y etcétera, aquí y allá, y le prometen el cielo y la tierra. Y entonces tú le dices que sí, y ese hombre se va a convertir en la cabeza de la mujer. Por lo tanto, no te puedes quejar de la cabeza que tú escogiste tener. No sé si me estoy explicando. Pero resulta que según las escrituras y la creación, ese hombre pasa a ser tu cabeza. Entonces sí hay autoridades que podemos escoger y podemos elegir y nos podemos preparar para llegar a ser. Yo quizás no quiero ser alguien en un puesto de gobierno, pero yo hago gobierno, en mi casa gobierno. Soy la cabeza de mi hogar y debo gobernar mi hogar. Desde el principio, desde el Génesis, quedó escrito que íbamos ¿a qué? A gobernar. Podemos sojuzgar la tierra, podemos señorear sobre ella. Y en 1 Samuel 8, dice así en el verso 1: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron, ojo acá, ¿se volvieron qué? Tras la avaricia, dejándose ¿qué? Sobornar, pervirtiendo ¿cuál? El derecho. A ver, leamos todos esto. Tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿No ha sido el problema mundial hoy esto? Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, ojo, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Aquí hay algo que tenemos que tener claro. Cuando Samuel pone a los hijos habían hecho lo incorrecto, se habían dejado sobornar por la avaricia y habían venido a corromper la justicia o el derecho. Entonces ellos sugieren, ojo, cambiar el sistema de reinado en lugar de esperar que aparecieran los jueces y profetas correctos. Entonces emigra el pueblo de Israel de tener jueces a tener reyes, que no es lo mismo, ponga atención. Pasaron de tener jueces a tener reyes. Por eso es que se enfada Dios. Dice:
ellos me desecharon a mí. Cualquiera diría, pero Padre Celestial, si estos tipos están haciendo lo indebido. Los tipos, pero el sistema de jueces era el que Dios había establecido. Ahora ellos, al pedir un rey, estaban pidiendo que se cambiara el sistema de gobierno, ¿me estoy explicando acá?, de Israel, y piden rey. Entonces, en Hechos capítulo 13, verso 20, vean lo que pasó por la petición. Hechos 13, 20 dice: después, como por 450 años, les dio jueces, después de salir de Egipto, hasta el profeta Samuel. 450 años gobernados por jueces. 21. Luego pidieron rey. Les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Con este rey a Israel no le fue nada bien por 40 años. Pero pongan atención. Pero ¿cuántos años desecharon a Dios en el desierto? 40 años. ¿Qué es lo que Dios menciona a Samuel cuando dice que el pueblo lo que quiere es rey como los demás países o naciones? Él le dice: no te desecharon a ti, sino a mí, como lo hicieron por 40 años en el desierto. Entonces quieren un su rey, se los voy a dar por 40 años. No es casualidad, 40 años desechando a Dios en el desierto y ahora 40 años bajo el yugo de Saúl. Muy bien, 22, ojo pues. Quitado les levantó por rey a David. Ahora viene Dios y levanta un nuevo rey, David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Tomó 40 años encontrarlo. A David dijo: ok, nos vamos a quedar con el sistema de reyes, yo les voy a dar uno ahora. Ahora noten lo siguiente, porque esto es bien interesante. Los ancianos de Israel le dijeron a Samuel: ponnos un rey como las demás naciones tienen un rey, ¿verdad? En vez de esperar que apareciera el profeta o el juez en el sistema de Dios. Ahora viene Dios y les hace la misma jugada de regreso para mostrarles que tenían que haber esperado, porque David no tenía que ser rey porque no era hijo de Saúl. El hijo de Saúl era Jonatán. Entonces el que tenía que heredar el trono era Jonatán. Para que vean, para que pudieran ver que Dios podía conseguir a la persona, les consigue un rey que no es del Saúl, no es descendiente de Saúl, que era lo que tenían que esperar cuando pasó lo de los hijos de Samuel. ¿Me estoy explicando acá? Al pasar eso, él hubiera dicho: esperen, yo les voy a levantar juez, les voy a levantar profeta, no necesariamente hijo de Samuel. Pero no quisieron otro sistema. Y entonces así el mundo pasó de tener, en el caso de Israel, profetas, a tener jueces, a tener reyes, y ahora primer ministro, y democracia, y votemos, y elijamos gobernantes. Por lo tanto, no nos queda otra que elegirlos. Entonces dice aquí: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Noten esto, digan todos fuerte: proceso. Una vez más, pero fuerte, digan: proceso. Este es el proceso. Ellos tuvieron a el rey Saúl, que le salió malísimo. Después tuvieron al rey David, que aunque usted no crea, le salió regular. Y por último, Dios levantó, ahora hijo de David, a Salomón, que le salió muy bueno. Nunca se tuvo tanta paz en Israel como cuando gobernó ¿quién? Salomón. Entonces todo el mundo diga conmigo: paciencia. Ahora, esto les va a parecer extraño, pero digan conmigo: Dios quiere mi paciencia. Mis hermanos, ¿ustedes no creen que dentro de los 14 millones que somos en Guatemala más o menos, no habrá alguien a quien Dios pueda levantar y bendecirnos, o un grupo de personas que pueda levantar para cada departamento, para cada municipio, para cada puesto de gobierno, que tengan integridad, honestidad? ¡Claro que deben de haber! Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte,
y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma o conquista una ciudad. Cuando estamos hablando hoy de gobernar un país, estamos hablando de gente que tomará la ciudad, que tomará el país, ellos y sus equipos. Por lo tanto, sería bueno darle un vistazo a la persona, a la familia, y ver qué tipo de carácter tiene. Si es una persona que se logra dominar él, quizás podría gobernar algo. Pero si no se gobierna ni él, pues ¿a quién puede gobernar? Esa es la pequeña unidad de gobierno, esa es la más pequeña unidad de gobierno que existe creada por Dios. Es tu gobierno sobre tu propia persona bajo la cobertura de Dios. ¿Cómo gobierno mi vida bajo la cobertura de Dios? Guardando lo que Él manda. No digamos que al 100%, no queremos gente perfecta. ¿Por qué no queremos gente perfecta? Porque no la vamos a encontrar, hombre. Yuhu. Pero sí que tiene los requisitos. Entonces, si alguien quiere gobernar un municipio, quiere gobernar un departamento, quiere gobernar un estado, quiere gobernar un país, veamos cómo se gobierna él mismo. ¿Todavía está acá? Muy bien, dice. Entonces, mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ¿qué? Ciudad. Entonces, para elegir gobernantes, averigüen. No se trata nada más de apoyar a su mejor amigo, su amiga, su familiar, primo, hermano, tío. No se trata solo de eso. No se trata de dar apoyo, no se trata de ser simpatizantes, es simpática la persona o tú con él. No. Mucho menos se trata de ver cómo lo ayudo para que quede, para que me dé un negocio. Tampoco, señores. Si tu empresa es buena, cualquier gobierno le va a comprar su producto. Pero si la gente colabora a corromper el sistema, entonces muy difícil. Primera de Corintios capítulo 11 verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Una de las cosas que vale la pena observar es ¿qué clase de hogar tiene el gobernante? ¿Tiene un hogar que están inspiradas los que integran, inspirados los que integran la familia? Porque si yo no sé de gobierno en la familia, ¿cómo puedo saber de gobierno en el país? Hay que ser sensatos hasta con uno mismo. Si no puedo tener bien a mi familia, ¿cómo puedo tener bien a los demás? Primera de Timoteo capítulo 3 verso 1. Aquí se habla de liderazgo de alta calidad. A ver, todo el mundo diga conmigo, gobierno de alta calidad. Un gobierno de alta calidad. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado o cargo de autoridad, buena obra desea. No es malo, es una buena obra. Buena obra desea, dice Pablo. Qué bueno que todas deseen, dice Pablo. Pero es necesario, digan todos, necesario. Dice, necesario que el obispo sea ¿qué? Irreprensible. No dice que no tenga algo que reprenderle, dice que no sea irreprensible. Es decir, que la persona no sea la persona que hay que reprenderla por todo, pues. Y sobre todo en las cosas vitales a su cargo. ¿Me estoy explicando acá? Entonces, volvamos acá. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ¿qué? Buena obra sea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para ¿qué? Enseñar. Es decir, que tenga la autoridad de enseñar. Esa gente solo tiene esa autoridad si ha tenido la actitud de aprender. Solo el que aprende finalmente puede enseñar. Verso 3, no dado al vino, no pendenciero, eso es no peleonero. Bendito Dios por la paz.
¿Podrá alguien traerle paz al país si se vive peleando con todos los demás? No. No codicioso de ganancias, ¿qué? Deshonestas. Sino amable, apacible, que traiga paz, no avaro. Requisitos indispensables. Que gobierne bien su casa. Digan conmigo, gobernar. A ver, digan conmigo, el hogar se gobierna. Dice, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, sino que la sujeción sea ¿con qué? Honestidad. La sujeción se inspira. Qué agradable es cuando los hijos le hacen caso a uno por una convicción que tienen en su corazón por la buena educación recibida en el hogar. Pues igual es una nación. Nosotros tenemos que pagar todos los impuestos. Vaya y pague sus impuestos. Al César lo que es del César, dijo Jesús, y a Dios lo que es de Dios. 4, que gobierne bien su casa, que tenga a los hijos en sujeción con toda honestidad. 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 6, no un neófito, quiere decir alguien que no sabe, alguien que no está preparado. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación ¿de quién? Del diablo. Mis hermanos, ¿cómo me gustaría a mí? Y esto solo es un gusto, ¿verdad? No sé si a usted le gustaría también. Que la carrera de una persona que llegue a la presidencia de nuestro país primero tenga que haber ocupado otros cargos y demostrar que puede gobernar. Y que cuente con el testimonio de la ciudad donde gobernó, del pequeño pueblo donde gobernó. ¿Me estoy explicando? Que haga una carrera allí. Eso sería hermoso. Hermosísimo sería. Para que cuando llegue allí, ¿verdad? Llegue con todo un testimonio que estando metido en ese ambiente se mantuvo correcto. Y manteniéndose correcto, hizo las cosas eficientemente. Por eso dice la Biblia acá, no un neófito. No un neófito. No sea que envaneciéndose, dice, caiga en la condenación del diablo. Dios nos dé gobierno de alta, ¿qué? Calidad. Estos puntos usted los puede evaluar. No me diga que no puede evaluar estos puntos dentro del partido que representas o apoyas. Alguien me decía a mí, pastor, ¿debería existir un partido cristiano evangélico? No, mejor que los cristianos estén en todos los partidos, que afecten con su luz todos los partidos, que pongan su grano en todos. Santiago capítulo 2 verso 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y usted dice, pastor, ¿qué tiene que ver esto con las elecciones y elegir gobernantes? Que escoja a alguien que ya tenga obras, hombre. Que ya tenga obras. Consejo: busque esos pequeños círculos de gobierno que ya existen. ¿Cómo gobierna su vida? ¿Cómo gobierna su familia? ¿Cómo gobierna sus asuntos? Y usted dice, A más B más C me dio saldo positivo o negativo, para saber y proyectar qué va a hacer cuando llegue a gobierno. Y por último, si no estamos en gobierno, eso no quiere decir que no podamos ser personas de influencia en el gobierno. Tú no necesitas un cargo para ayudar a cambiar el país. Por ejemplo, Esther influenció a un rey que gobernó sobre 120 provincias y ella no era gobernante. Nehemías influenció a Artajerjes, el rey, y él era solo el copero del rey y lo pudo influenciar. ¿Y qué de José? José influenció a Faraón para gobernar bien la economía de Egipto y que Israel saliera bendecido de ahí. Y él no fue el gobernante, más bien él fue antes esclavo en Egipto, y de esclavo pasó a ser de influencia en los gobernantes. Tú eres luz del mundo, amén. Tú eres sal de la tierra.
Ve y sé luz y sal en esas esferas también, y que Dios te use con amor, con paciencia, con oración, con apoyo a todas estas personas. ¿Tienes alguien en gobierno? Ora por ellos. La carga debe ser espantosa, hermanos. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que aprender no a orar por el candidato, porque quizás no quede el candidato tuyo, va a quedar el candidato de alguien más. Pero tú vas a tener que orar por ese que no querías votar, y por ese que no votaste también tienes que orar. Tienes que orar por él. Y ojo, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Levanta tus manos y di conmigo: Señor, yo creo que Guatemala será un país de paz, justicia y bienestar. En el nombre de Jesús, reprendemos toda fuerza de las tinieblas y declaramos bendición sobreabundante sobre nuestra nación, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor.